todos. La paz de Dios rebose en el corazón de cada uno de nosotros y que en esta noche pues podamos ser bendecidos por Dios. Amén, conforme a su gloria, conforme a su gracia repartida para nosotros en esta noche. Pues tenemos la continuación de nuestros estudios con esta maravillosa enseñanza de la carta de los Efesios. Vamos a continuar en esta ocasión. Vamos a tener la participación de estos capítulos finales, capítulo 5, capítulo 6, amén, donde vamos a estar considerando el sometimiento de los unos a los otros. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios pues nos trae sobre todo esto. Amén. Amén. Oremos al Señor, hermanos, que el Señor bendiga a todo su pueblo, que el Señor siga poniendo gracia en cada uno de nosotros al poder nosotros llevarle este evangelio, amén, a otras personas, conectando a otros por donde quiera. En el nombre de Jesús, pidamos a Dios. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias. Gracias, Señor, que nos permite una vez más venir delante de tu presencia, venir a tratar estos temas, venir a compartir, Señor, tu santa palabra que es vida. Dios mío, bendice a todo tu pueblo, Señor. Bendice tu congregación. Mira a los hermanos que hacen este esfuerzo cada día para conectar a una y a otras personas y entusiasmar a otras a que estudiemos juntos la palabra de Dios. Bendícenos, Señor. Extiende esa mano linda tuya, Jehová, continuamente sobre cada uno de nosotros y bendícenos, Señor, en todo. Tu gracia sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues busquemos en esta carta de Efesios, capítulo 5, verso 21 en adelante, donde vamos a estar viendo este tema del sometimiento. Amén. Como ya hemos dicho en noches anteriores. Dice, en el nombre de Cristo, dice, sométanse unos a otros en el temor a Dios. En el temor de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Aleluya. Y, hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, que tenemos una explicación específica de autoridad y sumisión entre cristianos. Los cristianos estamos obligados por Dios a someternos los unos a los otros. No hay nadie superior a nadie. Aquí en este camino, nosotros todos somos servidores de Dios y el Señor es nuestro jefe. Aleluya. Y todos sumisos los unos a los otros como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces andamos en esa actitud de agradarle a Dios. Dice, se está hablando a personas con temor a Dios. O sea, eso es lo primero, que cuando habla de esta relación, de este tipo de sometimiento, el apóstol pues se está refiriendo a personas cristianas. Esto no va para los inconversos. Esto va para los cristianos, los seguidores de Cristo. Dice, todo el que vive bajo la dirección del Espíritu Santo es manso y humilde de corazón. Y por tanto sabe que ante Dios todos somos iguales. Nadie puede venir con pretensiones, ni tampoco saliéndose de esta enseñanza de la palabra de Dios, porque está fuera de orden. Está fuera de orden. Dice, por eso todos los regenerados por Cristo estamos en el deber de vivir sujetos los unos a los otros y como bien nos ha descrito aquí
la palabra de Dios nos dice, refiriéndose al matrimonio, que es la primera línea en esta enseñanza, y luego vienen la parte de los hijos, las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, etcétera, y por último la parte de los siervos que existían antes, ese tipo de relación también. Pero bien, por eso dice, las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Bendito Dios. Refiriéndose a este punto, el doctor Stam, el pastor Stam, nos trata aquí un tema bien bonito. Nos hace una ilustración. Dice, el sometimiento mutuo en Cristo es un principio espiritual general que debe aplicarse en primer lugar a la familia cristiana. Ahí lo detalla y lo declara este pasaje también. Dice, la sumisión, la humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia deben caracterizar a cada miembro del cuerpo de Cristo. Dice, la esposa debe sujetarse con amor al liderazgo del esposo, que es el sacerdote del hogar, cuyo deber como hombre de Dios es amarla como Cristo amó a la iglesia. Cuyo deber de cada marido, de cada esposo cristiano es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice, sin reservas, sin egoísmo y con el mismo amor que Cristo tiene por su iglesia, que dio todo lo que tenía, incluida su propia vida, para comprar la iglesia. Y ese mismo amor y esas mismas características y esa misma entrega es la que se le exige a cada esposo, amén, para con su esposa. Dice, esa es la clase de amor sacrificado que un esposo debe tener por su esposa. Entonces, frente a ese tipo de amor, una esposa sabia nunca se resistirá a sujetarse como manda Cristo. Nunca se va a resistir porque prácticamente ella va ganando. Ella tiene una ganancia grande con someterse. Primero que está obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es lo primero. Obedecer a Dios antes que a todo. Y segundo, que al obedecer a un hombre que la está tratando en esas condiciones, ella lleva la de ganar siempre. Por eso se le hace fácil someterse a una esposa cristiana, si es cristiana. Amén. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aleluya. El verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, de ahí viene ese trato que tiene que haber entre esposa para con esposo y esposo para con esposa. Ahora son una sola carne, según Dios lo estableció en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y el apóstol San Pablo extrae desde allá este pasaje y lo aplica aquí otra vez,
lo mismo que se aplicaba en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora dice también acá, dice, la mujer, oye, dice, el hombre ame a su mujer. Dice, y serán una sola carne, aleluya. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces dice el último, dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es lo que se llama una relación biunívoca, es decir, que va y que viene. Con la misma dirección que va, así mismo vuelve, para atrás, tanto de uno como del otro. Es un compromiso sagrado establecido por Dios y es la garantía de una buena relación y de un cumplimiento a la enseñanza de la palabra de Dios, porque Dios ha establecido a la familia. Amén. Dios ha establecido a la familia como el fundamento de toda sociedad. Una sociedad se apoya en lo que se funda la familia. Es decir, si la familia tiene un buen fundamento, la sociedad va a tener también un buen fundamento. Por eso dice, es necesario que tanto el marido como la esposa sean responsables con los deberes establecidos en la palabra de Dios. Esto es algo que va para ambos y que los dos tienen ese compromiso. Dice, cuando hay una buena relación entre los esposos, la familia será sólida, duradera y estable. Esto garantiza, amén, esa buena relación va a garantizar que la familia sea sólida, amén, que sea duradera esa relación y que sea estable, amén, que sea estable. Y como vamos a ver, esa relación se va a transferir a los hijos y allí pues vamos a establecer entonces un tipo de sociedad, una pequeña sociedad que es cada hogar. Es una sociedad pequeña que juntando todos los hogares, esto va a ser algo en grande y va a ser algo muy bueno y saludable. Pero ¿qué ocurre? Algo más todavía que debemos decir de esto. De este tipo de relación también van a depender todas las congregaciones. Las congregaciones que tienen familias estables son congregaciones estables, son congregaciones sólidas, son congregaciones saludables, son congregaciones prósperas. Amén. ¿Por qué? Porque todo empieza en la familia. Todo empieza en la familia. Amén. Bien, entonces dice el capítulo 6 en el verso 1. Dice aquí el apóstol, dice, hijo, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que los hijos le obedezcan a los padres. Dice más, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí entra entonces el compromiso que tienen que asumir los hijos para con sus padres. Nos dice aquí, dice el apóstol, les trae esta cita también del libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. En Deuteronomio se dice a sí mismo esa palabra, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto es agradable al Señor. Obedeced a vuestro padre en todo. Cada hijo que vive en casa de sus padres, que es menor todavía, y que vive en casa de sus padres, aunque no sea menor, pero si vive con sus padres, debe someterse a ellos conforme al orden divino.
conforme al orden divino. También deben honrar a sus padres con justicia y con amor. Dice, en la mayoría de los casos, los hijos van a manifestar el tipo de crianza que reciben desde la niñez. Es decir, que en esa relación se va a manifestar el tipo de crianza que los padres han dado, que les hemos dado a los hijos. Así que es bien interesante porque ahí es que está el fundamento de la vida de una persona, de la conducta de una persona. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de esa palabra, de esa enseñanza, y eso le va a hacer bien en todo. Bendito sea Dios para siempre. Para ellos, dice también para esto el doctor Stam, pastor que fue tan dedicado toda su vida hasta su muerte. Amén. A servir al Señor y a enseñar y a aconsejar en todos estos ministerios, en todo lo que es la palabra del Señor. Él dice, es la solemne obligación de los padres darles a sus hijos la instrucción y corrección que corresponde a la crianza cristiana. La conducta cristiana se aprende en casa. Dice, los padres deben dar ejemplo de vida y conducta cristiana e interesarse más en la salvación de los hijos que en sus empleos, en sus profesiones, ministerios en la iglesia o posición social. Es el deber de cada uno de los padres ocuparse de la salvación de sus hijos. Eso es un deber de nosotros, hacer todo lo posible y mantenerlo siempre en el camino del Señor. Amén. Ayudarlos todo el tiempo que son niños. Amén. Y aun cuando fueren viejos, pues van ellos, tarde o temprano, van a buscar al Señor. Dice, son muchos los pasajes bíblicos que responsabilizan a los padres de darle a sus hijos la crianza que les prepare para la vida que agrada a Dios. En la palabra de Dios eso está considerado en toda la Biblia. La responsabilidad de los padres con los hijos. La primera responsabilidad que tenemos es esta, amén, de atender a la salvación de nuestros hijos. Dice, es la familia y no la iglesia, ni la escuela cristiana, la que tiene la responsabilidad primordial de la instrucción bíblica y espiritual de los hijos. Es quien entonces, aquí dice el consejo y la orientación de esto, dice, es la familia y no la iglesia ni la escuela cristiana la que tiene la responsabilidad primordial de la instrucción bíblica y espiritual de los hijos. Dice algo aquí también, dice, la iglesia y la escuela cristiana solo ayudan en el adiestramiento que dan los padres. Solo ayudan en el adiestramiento que dan los padres. Quiere decir que aquí entra esa parte tan interesante de que los padres pues tenemos esa responsabilidad también. Dice algo más, dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en disciplina y amonestación del Señor. Ustedes los padres tienen también el deber, amén, de educarlo, de ayudarlo, de enseñarlo, etcétera. Amén, aunque los hijos también tienen sus partes que tienen que hacer, que tienen que llevar a cabo. Todo esto pues se busca, hermanos, en oración. Este sometimiento, como se dice aquí, tanto con el ejemplo, pero también con la oración, de nosotros dedicarle tiempo a la oración por nuestros hijos, siempre y continuamente. Amén. Ahora, dice en el verso 5, dice, siervos,
Obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Para Dios no hay diferencia, no hay acepción de personas. Por eso nos manda la palabra a que nos sometamos todos los unos a los otros. Aquí está hablando el apóstol con siervos, la servidumbre que se usaba en aquellos tiempos, pero se está refiriendo a siervos cristianos, gente que están sometidos a la voluntad de Dios y que por lo tanto la palabra de Dios no es una carga para el que le sirve al Señor. No es una carga que no se pueda llevar. Es una carga, es un compromiso, pero Dios es nuestro ayudador siempre en todo. Dice, la relación entre siervos y amos es tratada aquí muy cerca de las relaciones familiares debido, tal vez, a que muchos esclavos servían dentro del círculo familiar. Es decir, muchísimos esclavos pues hacían los trabajos de la casa. El servicio de la casa lo hacían esclavos y vivían y convivían con la familia. Entonces, por eso entiendo aquí que el apóstol trata este tema como un conjunto. Es un grupo de creyentes que están dentro de una misma casa y viven, pasan el día y la noche viviendo allí, pues tienen que tener un tipo de relación muy especial. Especialmente estos que son cristianos, el apóstol pues le habla claramente y le dice aquí, siervos, obedeced a vuestros amos en todos. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos en temor, con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Sirve así, pero al amo le dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Aleluya. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. Bueno, en el sistema de la esclavitud se ejercía la injusticia más inhumana que se pueda uno imaginar. En ese sistema que existía, ¿verdad? Y que gracias a Dios ya eso se ha ido eliminando de la faz de la tierra, por lo menos de la forma en que se hacía antes. Y ya nosotros pues sabemos que poco a poco, con la enseñanza de la palabra de Dios, esto se fue desplazando hasta que ya, gracias al Señor, no tenemos esta injusticia tan grande que se vivía. Dice, el siervo no se consideraba una persona, sino un objeto para usarse a antojo del amo. El amo usaba al siervo como él quisiera y en lo que él quisiera, y cuando lo quería destruir, lo destruía. Si lo quería matar, lo mataba. Lo que él hiciera estaba hecho, y esas eran reglas que ellos tenían en aquellos tiempos. Dice, salvo raras excepciones, la mayoría de ellos la pasaba muy mal, porque dependía del estado de ánimo del amo. Así que si la dueña de la casa quería destruir, acabar con una sirvienta, amén, lo hacía, con una sierva, la destruía y nada se le oponía. Dice, por eso dice a los amos,
Y vosotros, amos, hagan con ellos lo mismo. Recuérdense que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Dice, un hombre de Dios es justo en toda su manera de relacionarse con los demás. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, es justo. Si tiene trabajadores, lo trata con justicia. Si tiene amigos, amigas, vecinos, relacionados, hijos, etcétera, los trata con justicia, los trata con amor. Si es un creyente. Amén. Dice, hemos de pensar que el gran juez nos mide a todos con la misma vara sin discriminar. Así que vemos que el cristianismo no pretendió abolir la esclavitud de golpe, pero sí hacer que las relaciones fueran justas y bondadosas. En el cristianismo nosotros vamos a encontrar este tipo de caso y el trato que Dios le permitió a sus siervos, ¿verdad?, a que le fueran dando a los unos a los otros. Y ya sabemos que los amos pues respetaban, los amos cristianos respetaban mucho a sus siervos, al punto de que en muchísimos casos Dios llegó a usar a los siervos como los pastores de los amos. En la casa ellos eran sus amos, pero en la iglesia ellos eran sus pastores. Así que vemos tantas bendiciones, hermano, tantos cambios, tantas cosas lindas que el Evangelio de Cristo ha traído en todas las relaciones, no solamente entre los esposos y entre los hijos y entre la familia, sino también en esa relación tan absurda que se dio con la esclavitud. Y Dios, pues con su palabra, fue aboliendo prácticamente todas estas cosas malas y trayendo cosas buenas para la sociedad. Amén, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que prestemos atención siempre a esta palabra, a estas enseñanzas. Démosle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Amén. Y que todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo por esta plataforma pues puedan recibir esta palabra también como palabra de Dios para edificación de nuestras almas. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche preciosa que tú nos has permitido, Señor, compartir con nuestros hermanos estas enseñanzas. Bendícenos, Dios, y ayúdanos, Dios mío, a poder nosotros entender todo esto. Amén. Y recibir esas bendiciones tuyas, Dios, que tú tienes para nosotros también en esta santa palabra. Bendice cada hogar, cada familia, cada esposo, cada esposa, cada hijo, Señor, cada trabajador de cada casa, cada trabajador de cada negocio, Señor, donde quiera que estemos, Señor, seamos bendecidos por ti. Prospera tu pueblo, mi Dios. Ayúdanos a actuar con justicia en toda nuestra manera de vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. Amén. Aleluya.